Tiene el uso de la palabra, congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Con referencia a la 12ª disposición final, voy a plantear un texto sustitutorio, pero antes quisiera hacer y señalar que la deuda social generada por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en ejecución asciende a 7.138 millones y fracción, con 95.000 expedientes y con 122.540 beneficiarios, señor presidente. La deuda social del sector de educación asciende a 4.800 millones, que representa el 68% de la deuda total, 67.000 expedientes y 78.000 beneficiarios. En el presupuesto, señor presidente, del 18 se asignó 450 millones de soles para el pago de la deuda social, de los cuales 200 millones fueron destinados exclusivamente para el sector de educación, es decir, para educación se destinó el 44% del total. Mucho podíamos seguir sustentando por en aras del tiempo, porque muchos colegas están tan cansados como usted, y han estado aquí, y unos que vinieron y se fueron. Quiero dar una iniciativa como texto sustitutorio para el pago de la deuda social. Se asigne un presupuesto de 800 millones de soles, de los cuales 600 millones, 75% deben destinarse exclusivamente al sector educación, respetando la participación de este sector en la composición total de la deuda. En este monto, 500 millones se financiarían con recursos de la reserva de contingencia y 300 millones con saldos del Ministerio de Educación. Otro, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para establecer el nuevo monto de la escala base del incentivo único, llamado también CAFAE, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias. El nuevo monto tendrá un incremento no menor de 200 soles en cada grupo ocupacional. Otra, dispónese que a los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 54 de la citada norma, les corresponde el pago de la compensación por tiempo de servicio con ocasión del cese, se les otorgará en el fiscal 2 del año fiscal 2019 una entrega económica por única vez equivalente a 10 remuneraciones mínimas vigentes al momento del cese. La presente disposición queda exonerada de lo dispuesto en el artículo 6, que seguramente va a ser retirada, porque ese fue el acuerdo. Otra, autorízase por excepción al pliego 513, Universidad Nacional San Agustín, para efectuar modificaciones presupuestales a nivel institucional hasta por la suma de 6.631.200 soles, con cargo a los saldos disponibles en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados del presupuesto 18, y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público para el pago de los devengados correspondiente al periodo julio 2012 a diciembre 2013 por la aplicación de la Ley 29.874. Esto quiere decir que son fondos propios de la universidad y no necesita del erario nacional. Pensiones ONP. Dispónese la conformación de una comisión especial encargada de realizar un estudio que evalúe y proponga reajustes progresivos y periódicos en los montos máximos y mínimos de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, ONP,
La comisión estará integrada por la presidencia del Consejo de Ministros, quien lo presidirá el Ministerio de Economía, Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, actuando como Secretaría Técnica la ONP. Dicha comisión emitirá un informe final en un plazo de 180 días. Asimismo, autorízase de manera excepcional y por única vez el otorgamiento de una bonificación a favor de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP. Dicha bonificación se financia con los recursos que se generan por la aplicación del Decreto Legislativo 1419. Producción, congresista, por favor, la pasa. El señor ministro tiene una reunión urgente, acaban de llamar de su despacho. Se va a retirar y va a ser su vez la viceministra de Hacienda, la señora Betty Sotelo. Considerando sí, que el comando nunca muere. Así es, por supuesto. Puede continuar, señor ministro. Se le agradece de todas maneras por las impertinencias al señor ministro que lo incomoda a veces, pero esa es la realidad. Fortalecimiento de salud, e-salud. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas transferir directamente al Seguro Social de Salud, e-salud, el presupuesto destinado al pago de conceptos de aportaciones al Seguro Social de Salud, e-salud, de la planilla de remuneraciones que corresponden a los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras y a los gobiernos locales, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se aprueban las disposiciones complementarias aplicables al procedimiento de transferencia directa, facultando a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y al Seguro Social de Salud, e-salud, a aprobar los procedimientos operativos que se corresponden. Otra, dispóngase que a partir del 1 de enero del 2019, la contribución por afiliación al régimen contributivo que administra el Seguro Social de Salud, e-salud, para los trabajadores sujetos al régimen especial de contratación administrativa de servicios establecidos en el Decreto Legislativo 1057, tendrá como base máxima el equivalente al 9% de la remuneración o ingreso total. Seguimos. Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, a devolver en el año fiscal 2019 la recaudación realizada por la Administración Tributaria, acreditada en cuentas de dicha Dirección General y que corresponde al pago de deuda tributaria y aportaciones a favor de otras entidades beneficiarias distintas al Tesoro Público, por los periodos comprendidos entre el 13 de abril del 2017 al 30 de junio del 2018. Otra, autoriza hacia el pliego 010, Ministerio de Educación, la implementación de la nueva escala remunerativa para el personal del régimen laboral del Decreto Legislativo 728, registrado en el pliego 10 y que funcionalmente desarrollan sus actividades en relación directa a la política de reconstrucción y de cierre de brechas de la infraestructura y de servicios educativos. La presente disposición se financiará con recursos del presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. Para efecto de implementar lo dispuesto, exonérese al pliego 10 de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley. Exceptúase otra, al pliego 010, Ministerio de Educación, y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2019, de lo establecido en el artículo 6 del numeral 9 del artículo 9 del presente ley, según corresponda, para incrementar por única vez la remuneración de los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley 30493, ley que regula la política de remuneraciones educativas públicas. La presente disposición se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación a propuesta de este último. Otra, autoriza el pliego 039, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF, la aprobación de una nueva escala remunerativa, la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil,
La presente disposición se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público, para efecto de implementar lo dispuesto. Exonérese el pliego 039 INAVIF de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley. Otra, señor presidente. Autorízase el pliego 033, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEG, la implementación de la nueva escala remunerativa para el personal del régimen laboral de Decreto Legislativo 728. Esto ya también ha sido manifestada por otro colega, no vamos a redundar. Otra, reconózcase el tiempo de servicios como oficiales de servicio desde su ingreso a la Policía Nacional del Perú, a los oficiales de servicios enfermeros PNP en actividad, egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad PNP, de la 48, 49 y quinta promoción comprendidos en la Resolución Ministerial 697-2018, regularícese su régimen pensionario transfiriendo sus aportes con fines previsionales durante los años que laboraron como empleados civiles y como oficiales PNP a la Caja de Pensiones Militar y Policial. Decreto Ley 19846, Fondo 1. Otórguese excepcionalmente por única vez el grado inmediato superior, teniendo en cuenta la antigüedad y aptitud para el ascenso al subsiguiente grado inmediato superior en el proceso de ascenso del año 19. Finalmente, señor, el proyecto de inversión. Declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución del proyecto de mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos del complejo deportivo en la urbanización La Cantuta, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa, con código único 233602. Otra, declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución de proyecto mejoramiento de las calles en el asentamiento humano Collique 3, zona 12, distrito de Comas, Lima, con código SNIP 295755. Agradezco su gentileza, señora presidenta. Gracias, señor Apaza. Le doy la palabra al congresista Eduardo de Vergara. Gracias, presidenta. El congresista Apaza ya nos ha modificado toda la ley de presupuesto, pero bueno, espero que haya un espacio acá para modificar. El tema que yo voy a ver, presidenta, es el tema referido a los recursos ordinarios que tienen que ver con los bomberos, con la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Debemos recordar el trabajo con el que se van desempeñando los bomberos, así que lo que queremos, presidenta, es una disposición para que los recursos ordinarios, no devengados hasta el 2018, pueda, hasta por la suma de 35.735.650 soles, no regresen al MEP, sino que se mantengan ahí para que sean usados como en temas de seguridad, en temas de transporte, mobiliario, equipos, aparatos de defensa y seguridad. Creo, presidenta, que esta disposición, que se la voy a alcanzar, que lo he hecho firmar con algunos congresistas, creo que es importante darle los mecanismos, las herramientas para que la Intendencia Nacional de Bomberos pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Creo que lo mínimo que podemos hacer es dotarle de instrumentos para que puedan. Y lo otro, presidenta, ¿podría leer el texto? Porque necesitamos tenerlo grabado. Disposición final para garantizar la continuidad de contrataciones de bienes y servicios para las intervenciones a cargo del pliego Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Autorícese el pliego a incorporar el presupuesto institucional del año fiscal 2019 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios de los recursos no devengados hasta el 31 de diciembre del 2018, hasta por la suma de 35.735.650.000 soles, que corresponden a las partidas de gasto 2.31, 6.14 de seguridad, 2.63, 1.11 para transporte terrestre, 2.63, 2.81 mobiliario, equipos y aparatos de defensa y seguridad, 2.63, 2.31 equipos de cómputo y periféricos, 2.32 y 4.11 en edificaciones, oficinas y estructuras. No, se lo voy a hacer llegar, que está firmado,
esto continúa, pero bueno. Y lo otro, Presidenta, es referido a lo que ya pidió el congresista Pasa, que es disponer los pliegos presupuestales de los gobiernos regionales y unidades ejecutoras locales que destinen los saldos de balance. Estos gobiernos regionales, municipales y locales, les queda un saldo. Ese saldo lo que quiere esta disposición, la quinta disposición, es que puedan pasar al pago de salud, ¿no? O por lo menos lo que pueda, esto debería ser en coordinación con el MES para que, o por lo menos parte de eso pueda pagar el salud. Debemos recordar que no se están construyendo hospitales, Presidenta o Presidente, no se están construyendo hospitales y queremos darle mayores recursos de salud que son parte del pago que debería corresponder a los municipios. Entonces voy a leer. Disponer que los pliegos presupuestales de gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras locales destinen los saldos de balance al cierre de cada ejercicio fiscal provenientes de la fuente de financiamiento, recursos determinados o recursos directamente recaudados a la atención de deudas que tengan los citados pliegos a dicha fecha por concepto de obligaciones pendientes al pago de contribuciones del Seguro Social de Salud. Concluido este proceso y el caso continúe existiendo deudas por concepto de pago de aportaciones pendientes de ser regularizadas por los gobiernos regionales y unidades ejecutorias y gobiernos locales, esclarezcase con carácter excepcional el régimen de sinceramiento aplicable a los gobiernos regionales regulados por la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales aprobadas por la Ley 27867 y modificatorias y gobiernos locales, regulados por la Ley Orgánica de Municipalidades o aprobadas por la Ley 27972 y modificatorias, sin incluir a las municipalidades de centros poblados respecto a la deuda tributaria por el concepto de aportaciones de Seguro Social de Salud hasta el periodo tributario 2018 y pendientes de pago. Cualquiera sea el estado en que se encuentren, los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras y los gobiernos locales pueden solicitar la reprogramación de la deuda ante la SUNAT presentando su solicitud de acompañamiento hasta el 31 de diciembre de 2019 dentro del alcance y beneficios regulados en el Derecho Legislativo 1275, decreto legislativo que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Hay una serie de gobiernos locales, regionales, que no están pagando. Ellos cobran a los trabajadores, pero no llega ese dinero de salud. Creo que con esta disposición, Presidente, podemos ayudar a que salud pueda tener recursos y puedan construir más hospitales. Gracias, Presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Yuyes. Muchas gracias, Presidente. Buenas noches y saludar también a la viceministra. Sí. Para que se incorpore la disposición complementaria para el financiamiento de la continuidad de servicios de saneamiento en Tumbes a cargo de la OTAS. Disposición para garantizar en el año fiscal 2019 la continuidad de las inversiones y acciones desarrolladas por el OTAS. Autorícese al Poder Ejecutivo a incorporar en el presupuesto institucional del OTAS los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento recursos ordinarios que le fueron transferidos mediante el Decreto Supremo 041-2018-EF por el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta por la suma de 25 millones de soles que al 31 de diciembre del 2018 no hayan sido devengados. Dichos recursos se destinarán al financiamiento de las inversiones y de los costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la unidad ejecutora Servicio de Saneamiento Tumbes en el marco del Decreto Legislativo 1357. Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, exceptúese de lo dispuesto en el literal A del artículo 18 y en literal A del párrafo 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no puedan ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el párrafo 16.4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a propuesta del OTAS. Dicho Decreto Supremo se publica hasta el 31 de enero del 2019. Lo señalado en el presente disposición es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2019 por parte del OTAS para las mismas inversiones y o actividades según corresponda. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Otra incorporación
como disposición complementaria, asignar los recursos al Gobierno Regional de Tumbes para hacer efectivo el proceso de reincorporación laboral de los trabajadores despedidos arbitrariamente inmersos en las leyes 27.803 y 30.484, conforme a los listados que han sido aprobados por el Ministerio de Trabajo en atención a la Resolución Ministerial 142-2017-TR, de fecha 17 de agosto del 2017 y publicado en el Diario Oficial Peruano, y Decreto Supremo número 011-2017-TR y Decreto Supremo 011-2018-TR, que han sido autorizados por el Ministerio de Trabajo con excepción de las medidas de austeridad. Otra disposición complementaria. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos regionales y gobiernos locales que no perciban recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas y participaciones financiarán proyectos de seguridad ciudadana que ostenten declaratoria de viabilidad en el sistema de inversión pública, Invierte Perú, priorizados por el Consejo Regional o Consejo Municipal con cargo a los recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. El fondo se destina exclusivamente para el financiamiento de los proyectos de seguridad ciudadana de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La presentación de la solicitud de financiamiento por parte de los gobiernos regionales o gobiernos locales ante el Ministerio del Interior, adjuntando la viabilidad del proyecto y el acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, dará lugar a la transferencia de los recursos mediante la resolución del titular del pliego, exceptuándose lo previsto en el Decreto Supremo número 007-2012-PCM. La atención de las solicitudes de financiamiento presentadas será conforme a la fecha de ingreso al Ministerio del Interior. La ejecución de los proyectos se realiza mediante el mecanismo contemplado en la Ley 29.230 y sus modificaciones. Otra disposición complementaria. Autorícese en forma excepcional a los gobiernos regionales y gobiernos locales que perciben recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas y participación a financiar proyectos de seguridad ciudadana bajo el mecanismo contemplado en la Ley 29.230 y sus modificaciones, considerándose la deuda financiera. Los proyectos deben ostentar declaratoria de viabilidad en el sistema de inversión pública. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1275 y el artículo 7 del Decreto Supremo 162-2007-EF. Las empresas que, habiendo suscrito convenios de inversión pública regional y o local para el financiamiento de proyectos, pueden ceder su posición de convenio exceptuándose de lo dispuesto en el segundo párrafo numeral 129.3 del artículo 129 del reglamento de la Ley 29.230. El financiamiento de los proyectos bajo el mecanismo de la Ley 29.230 y sus modificatorias serán destinados para las provincias y o distritos con una población mayor a los 300.000 habitantes que presenten altos índices de victimización conforme a los informes técnicos elaborados por el INEI. Y finalmente, una disposición complementaria, bonificación a favor del personal administrativo del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276. Disposición: autorícese de manera excepcional y por única vez durante el año fiscal 2018 el otorgamiento de una bonificación ascendente a la suma de 1.500.000 a favor del personal administrativo del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 051-91-PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. Las condiciones de bonificación referida en el párrafo precedente se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Ministerio de Salud. Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérase al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 6 y 9 de la presente ley, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público respecto a las modificaciones presupuestarias que se efectúen en las partidas de gastos señalados en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 3693. Asimismo, para efecto de lo establecido en el primer párrafo, autorícese al Ministerio de Salud durante el año fiscal 2018 a realizar modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional a favor de sus organismos públicos, los gobiernos regionales, las que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Salud, a solicitud de esta última. Dichas modificaciones presupuestarias se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Muchas gracias, presidente. La congresista Yuyes tiene el uso de la palabra, congresista Villanueva. Gracias, señor presidente. Brevemente, propuesta de discusiones complementarias finales. Autorización para el uso de canon, sobre canon y regalías mineras de universidades públicas para el financiamiento de acciones de mantenimiento, de infraestructura, mobiliario, equipos, así como gastos orientados a la implementación de los planes de adecuación para la obtención de licenciamiento, acreditación o certificación de la calidad institucional. Otro, autorízase al Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019 a aperturar presupuesto institucional correspondiente a la elaboración de los perfiles de elaboración de expedientes técnicos y programa de inversiones con cargo e ingresos propios de la región Cusco, destinados a la implementación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 3726 en el marco de celebraciones del bicentenario de la proclama sanmartiniana de la Independencia. Otro, por única vez, autorícese a los miembros del directorio de las empresas prestadoras de servicios de accionariado municipal cuyos estados financieros de las últimas 3 gestiones anuales anteriores a la presente ley hayan tenido resultados positivos, para su personal de confianza a realizar ajustes remunerativos a través de acuerdos de directorio según clasificación establecida por el Decreto Supremo 008-2015, vivienda y anexos. Otro, disposición. Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales a aprobar transferencias financieras a favor del Ministerio de Agricultura y Riego para la ejecución de planes de negocios a través de convenios de colaboración interinstitucional en el marco del programa de compensación para la competitividad agroideas a ser implementadas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional o acuerdo de Consejo Municipal respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el gobierno regional o municipal respectivo. Dicho acuerdo se publica en el diario oficial correspondiente. La aplicación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de los gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda, que participan en dicho programa por las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados y recursos determinados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los recursos públicos transferidos en el marco de la presente disposición bajo responsabilidad deben destinarse a los fines para los cuales se autorizó su transferencia. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Aguilar. No se encuentra el congresista Modesto. Gracias, presidente, por su intermedio para saludarle a la señora viceministra y a algunos congresistas que todavía nos acompañan. Señor presidente, el departamento de Madre de Dios es el tercero más grande del Perú. Sin embargo, tenemos provincias que hay que viajar 2 o 3 días, y por eso que mi solicitud de la creación de las unidades ejecutoras. En la disposición complementaria final, autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para que en coordinación con el Ministerio de Educación se creen las unidades ejecutoras de educación en Madre de Dios, como son unidades de gestión ejecutora local en la provincia de Tahuamano. 2. Unidades de gestión educativa local en la provincia de Mano, a fin de que a través de estas se desarrolle y realice la ejecución de las metas institucionales. Muchas gracias, presidente, así de simple y chiquito. Gracias.